Muy buenos días. Sean bienvenidos al cuarto foro del sector bursátil con candidatos a la presidencia de Costa Rica para el periodo 2022-2026. Los participantes del mercado de capitales están muy interesados en conocer las propuestas para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Es por eso que estos encuentros se realizan gracias al apoyo de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, Interclear Central de Valores, la Cámara de Fondos de Inversión CAFI, la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores y la Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines CAMBolsa. Para la organización es muy grato contar con su presencia y con la atención de quienes ven la transmisión a través de las redes sociales. El mercado de capitales también tiene el propósito de exponer ante los candidatos a la presidencia el potencial de la Bolsa de Valores para apoyar el crecimiento económico y presentarles el proyecto país con miras a fortalecerlo. Hoy contamos con la participación del señor Eli Feinstein, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista. Es economista de profesión, consultor y empresario inmobiliario. Realizó estudios doctorales en Economía Ambiental y Comercio Internacional en la Universidad de Illinois. Cuenta con una maestría en Economía de Políticas Públicas y un MBA en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Fue asesor presidencial y viceministro de Transportes en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez. Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil y del Consejo de Transporte Público, además de directivo de ARECEP y FONAFIFO. Fungió como director de promoción de inversión extranjera en la oficina de CINDE en Nueva York. Y como consultor ha participado en varios proyectos presentando ponencias en varios países. En el terreno inmobiliario ha participado como desarrollador y consultor en proyectos residenciales y comerciales de pequeña y mediana escala. Como moderador de esta actividad nos acompaña el señor Víctor Chacón, director ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica. Antes de iniciar les indicaré el orden para la presentación de las ideas. Primero, el candidato va a tener 15 minutos para dar a conocer sus principales propuestas del plan de gobierno. Seguidamente tenemos un periodo en el que se abordarán 8 preguntas específicas en 3 ejes: gestión de la deuda pública y gobernanza del sector, reactivación productiva y económica y sostenibilidad ambiental y mercados bursátiles. Para eso tendrá como máximo 6 minutos para cada respuesta. Luego abriremos un periodo de 20 minutos para atender preguntas del público aquí presente. Para este espacio, el candidato podrá ser acompañado de su asesor económico, el señor Juan Muñoz Giró. Las preguntas se atenderán exclusivamente por escrito utilizando el material que tienen en sus mesas. Finalmente, el candidato dará un mensaje de cierre en un tiempo máximo de 5 minutos. Ahora sí, don Víctor Chacón tiene la palabra para iniciar el foro. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y muy agradecido por a don Eli Feinstein por su anuencia a participar en esta conversación. Igual a Juan Muñoz, muy conocido de todos, un amigo de muchos años, que también acompaña a don Eli en esta ocasión. Entonces, vamos a iniciar sin más preámbulo con las palabras de presentación del plan de gobierno del movimiento liberal progresista. Muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias a todos por su presencia, por supuesto que a la Bolsa Nacional de Valores, a Mercado de Capitales, por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar por acá. Vivimos en un país maravilloso, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en eso. Un país que en el pasado se atrevió a hacer las cosas distinto y le valió distinguirse, valga la redundancia, en el Concierto de las Naciones. Un país que hizo cosas innovadoras, algunas que hay que reconocer no serán lo más liberal del mundo, pero han funcionado y las cosas que funcionan hay que apoyarlas. La Caja Costarricense del Seguro Social. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en países desarrollados que no tienen un seguro de salud universal y hemos visto millones de personas que no tienen ningún tipo de cobertura de salud, nos ha hecho valorar el hecho de que en Costa Rica cualquier ciudadano pueda ir a un hospital, a una clínica, a un EVAIS de la Caja
a resolver sus problemas de salud sin tener que endeudarse por el resto de los días. O sin tener que ser expulsado simplemente por no tener un seguro. En 1869, hace 152 años, Costa Rica decretó la educación pública, gratuita y obligatoria. Gratuita sabemos que no hay nada, todo es pagado por impuestos, pero la educación pública, gratuita y obligatoria para niños y niñas, así decía. Estamos hablando hace 152 años, cuando no había discusión de que el lugar de la mujer era en la casa, en la cocina. Y un gobierno liberal en aquel momento, de don Jesús Jiménez, tuvo la visión de decir, esto es para niñas y niñas, para niños y niñas. La abolición del ejército. Todavía hoy somos uno de 2 o 3 países en el mundo que no contamos con un ejército y podemos destinar los recursos a cosas mejores. Pero hemos dejado deteriorar todas esas cosas. La educación pública está en un estado de calamidad, ha abandonado por completo a nuestra juventud. Y no me refiero a los últimos 4 años del apagón educativo, me refiero a lo que ha venido pasando en los últimos 20 o 25 años, donde al tiempo que incrementábamos, duplicábamos la inversión en educación como proporción del PIB, también dejamos que la calidad de la educación se nos fuera a la basura. Las pruebas PISA, pruebas internacionales de evaluación de estudiantes que administra la OCDE, se vienen administrando desde el 2009 en Costa Rica cada 3 años, y cada 3 años los resultados han sido peores que en la medición anterior. Hoy tenemos en la última medición del 2018 un estudiante costarricense promedio de 15 años que no tiene comprensión de lectura, ojo lo que estoy diciendo, no tiene comprensión de lectura, no tiene dominio de las operaciones aritméticas básicas, sumar y restar, multiplicar y dividir, y no tiene dominio del idioma extranjero, después de 30 años de estar invirtiendo en bilingüismo en el país. La Caja Costarricense del Seguro Social, todos sabemos. Para empezar, vamos a pedir una cita para dentro de 7 meses o dentro de 4 años, dependiendo de para qué. Pero peor que eso, el hecho de que prácticamente la mitad de los trabajadores costarricenses no están inscritos en la Caja. La informalidad nos está matando, pero la informalidad no es producto de las malas intenciones de los trabajadores, sino de la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la formalidad, con los costos de la formalidad. Y en los últimos años se ha creado un ambiente en Costa Rica donde todo aquel que quiere producir y trabajar se considera enemigo, se considera malo. Hoy, si hacemos una encuesta, no una encuesta como les gusta hacer a los periodistas, le voy a decir una palabra y dígame lo primero que se le viene a la mente. Si le decimos al costarricense empresario, lo que se le viene a la mente es evasor, corruptor, explotador. Y ese es el tipo de valores que se asocia con el hecho de ser empresario. Ahora, cuando yo digo empresario, no estoy pensando, o también estoy pensando, ¿verdad?, en Florida Bebidas o cualquiera de estas grandes empresas, pero no estoy pensando exclusivamente en eso. Hace 2 semanas tuve una reunión en la Carpio con líderes comunitarios, lideresas más que todo, eran prácticamente todas mujeres, y cuando empezamos a hablar de la Caja, uno de los 2 hombres presentes me pidió la palabra, don Alex. Me dice, don Eli, me dice, yo soy contratista. Estamos hablando de la Carpio. Contratista es la persona que uno llama para que le repare una gotera en el techo, una fuguita en el baño, es el que le entra a cualquier cosa de la construcción. Póngame un tomacorrientes por acá. Me dice, yo soy contratista y antes de la pandemia me iba muy bien. Yo facturaba entre 500 y 600 mil colones al mes y estaba inscrito en la Caja. Se vino la pandemia y fui a la Caja a pedir que me permitieran cambiar de la condición de trabajador independiente a asegurado voluntario.
porque no podía seguir pagando lo que estaba pagando como trabajador independiente. Quería un seguro de 15 mil pesos que me permita seguir yendo a la caja. Me dijeron que no se puede. Y en efecto no se puede. La caja tiene un reglamento que condena al trabajador independiente a cadena perpetua. A menos de que usted sea contratado por una empresa y lo pongan en planilla, no hay forma de dejar de ser trabajador independiente, aunque sus ingresos se vayan a cero. Entonces él dijo, bueno, si no me quieren pasar al seguro voluntario, desinscríbame porque no puedo seguir pagando. Ahora que ya empieza a recuperar sus contratos, se vuelve a presentar a la caja para inscribirse según él y le salen con una deuda de 6 millones de colones. Estamos hablando de un obrero de la construcción nicaragüense, y ojo lo que estoy diciendo, una persona que ni siquiera es costarricense, pero que quería cumplir con la responsabilidad, con su responsabilidad de tener un seguro y de cotizar para el seguro. 6 millones de colones, nunca en su vida va a salir de esa deuda. Y ya no se puede volver a inscribir en la caja. Ahora cada vez que vaya a un EVAIS, no lo van a recibir o le van a mandar una factura que mejor se va al CIMA porque le sale más barato. Entonces, entendiendo esto, nuestra propuesta de plan de gobierno lo que propone es crear un ambiente de negocios favorable en Costa Rica. Tenemos casi 400,000 personas desempleadas, 1.300.000 personas en condición de pobreza. Y no hacemos nada por resolver eso. Entonces, nuestra propuesta está diseñada para resolver eso. Alrededor de varios ejes. El primero de ellos es la reducción de costos. Queremos reducir los costos de producir en Costa Rica para que el productor costarricense recupere la competitividad. ¿De cuáles costos estamos hablando? Bueno, la electricidad, que hace 15 años era cuando yo dirigía esa oficina de inversión de CINDE en Nueva York, era uno de los puntos de venta. Costa Rica, me acuerdo el discurso perfectamente, Costa Rica tiene una electricidad que es confiable, estable, limpia y barata. Hace 15 años, hace 17 años. Hoy tenemos una de las electricidades más caras del hemisferio occidental. Los combustibles, que por la combinación de un monopolio que no hace lo que la ley dice que tiene que hacer, más un esquema fiscal voraz, es carísima, son carísimos los combustibles. Las tasas de interés, que siguen siendo elevadísimas en Costa Rica, los márgenes de intermediación son exageradamente altos. Las primas de los seguros, que siguen siendo, han mejorado, pero siguen siendo excesivamente altos. Las cuotas de la seguridad social, que finalmente el Banco Central reconoce en un estudio el mes pasado, había que ser genio, ¿verdad?, para saberlo, que las altas cuotas de la seguridad social son la principal razón por la cual tenemos tantísima informalidad, pero también la explicación de por qué en Costa Rica el crecimiento económico está divorciado de la generación de empleo. En los primeros 4 casos tenemos mercados donde hace falta competencia, tenemos que meter más competencia, tenemos que romper monopolios, tenemos que meter más competencia, tenemos que cambiar algunas regulaciones en todos los mercados. En el eléctrico tenemos que quitarle al ICE el Centro Nacional de Control de Energía, que es la oficina que decide a quién le compra la energía para distribuir, porque siendo del ICE siempre compra primero la energía generada por el ICE y sus empresas, independientemente del costo. Y eso se tiene que independizar con un mandato legal muy sencillo: compre al mejor postor. Y entonces el cóctel de energías que va a adquirir empezará primero por el más barato y finalmente de último el más caro. Y eso bajaría el precio promedio de la energía. Y en el caso de las cuotas de la seguridad social, ni siquiera necesitamos cambiar leyes. Ya tenemos un 10% de EVAIS tercerizados en el país, en manos de cooperativas. Esos EVAIS funcionan a un costo menor y con una satisfacción del usuario mayor que los que opera la propia caja. Receta perfecta. Menor costo, mayor satisfacción del usuario. La única pregunta es ¿por qué solo el 10%? Y esto es por
falta de decisión política, por una convicción ideológica que les impide permitir que empresas privadas o cooperativas puedan obtener una utilidad o un excedente dando un servicio público. Pero la ley ya lo permite. Si ya la caja tiene ese 10% de los EBAIS, lo único que hace falta es nombrar un presidente ejecutivo y una junta directiva que apoyen esta iniciativa. El ahorro potencial es en los cientos de miles de millones de colones al año. Eso podemos trasladarlo, al menos parcialmente, al asegurado, rebajando las cuotas del Seguro Social. Un segundo eje es la simplificación del aparato estatal. Tenemos un aparato estatal que creció desordenadamente, que crea obstáculos y no resuelve problemas. Tenemos 1.300.000 personas en condición de pobreza, pero peor que eso, porque eso podría estar, y de hecho está, contaminado por la pandemia. Tenemos una situación en la que desde hace 27 años, en promedio, 1 de cada 4 costarricenses ha estado viviendo en condición de pobreza. Han habido pequeñas fluctuaciones y una pequeña tendencia descendente en la pobreza, pero siempre se nos quedó alrededor del 20% de los hogares y alrededor del 24% de las personas. Pero quisiera decir que no hemos hecho nada al respecto, porque entonces sería lógico que no haya disminuido la pobreza. Pero sí creamos instituciones a lo loco, 23 instituciones en el sector social, que administran 44 programas. Y por supuesto la pobreza no va a disminuir, entre otras razones, porque el 62% de los recursos de la política social costarricense se quedan en la planilla. Y del otro 38%, ustedes entenderán, hay que pagar alquileres de edificios, equipo, mobiliario, cómputo, de servicios públicos, flota vehicular, gasolina. Y lo que le llega a los beneficiarios no es nada. Además de que le llega en esa filosofía paternalista, castrante, que convierte a las personas en dependientes de la ayuda estatal, en vez de darles las herramientas para que puedan salir de la pobreza. Y así por el estilo puedo dar un montón de ejemplos. El Ministerio de Cultura tiene 14 entes adscritos, cada uno con su director ejecutivo, su departamento legal, su departamento de recursos humanos, su departamento de proveeduría institucional. El MOP, ya sabemos que tiene las hermanitas perversas de Luis Guillermo Solís. Tenemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería, un Instituto de Pesca y Acuicultura, un Ministerio de Industria y Comercio, un Instituto de Turismo. Todos estos son entes que lidian con diferentes manifestaciones de la actividad productiva del país. Y en otros países lo que tienen, países un poquito mejor organizados, es un Ministerio de la Producción, lo cual nos facilitaría finalmente contar con algo que no hemos contado en Costa Rica desde hace 40 años, que es una política integral de desarrollo productivo. Hoy tenemos un montón de políticas sectoriales que son incompatibles entre sí. Cada vez que aumentamos el arancel de la importación de la carne de cerdo, porque el porcicultor nacional no puede competir con la carne importada, se encarecen los embutidos. Pero el salchichón es la principal fuente de proteína animal en la dieta de la gente más pobre de este país, por costo. Y entonces, por proteger al porcicultor, el que paga los platos rotos es la persona más pobre del país. Pero el industrial que hace ese embutido, cuando se va a quejar donde la ministra de Industrias, no donde el ministro de Agricultura. Entonces, la dispersión institucional hace que la política no sea coherente. Si sube la carne de cerdo, también los restauranteros y los dueños de sodas van a ir a protestar. Los hoteleros van a ir a protestar. Pero cada uno va a una institución distinta. Y entonces nunca tenemos una política coherente. Si la tuviéramos con un Ministerio de la Producción, como proponemos nosotros, cuando el porcicultor va a pedir ayuda porque no puede competir con la carne importada, a la ministra no le queda otra opción que preguntarle al porcicultor, ¿por qué no puede usted competir? Y la respuesta va a ser muy clara. De ahí, ministra, ¿cuándo fue la última vez que pagó la cuenta de electricidad? ¿No se ha dado cuenta de lo caro que está el diésel? ¿Ha visto las tasas de interés que hay en este país? ¿Ha visto las cuotas de la seguridad social?
ha visto los precios de los agroquímicos en Costa Rica, donde tenemos prácticamente un monopolio ayudado a la fuerza por una oficina del gobierno que impide la inscripción de nuevos agroquímicos de nueva generación, que son menos contaminantes, menos dañinos para la salud y más eficaces. Pero desde hace 15 años no se inscribe ninguno aquí en Costa Rica. Y si quiere, ministra, le hablo del cerro de impuestos. Impuesto a los insumos agrícolas, impuesto a los concentrados alimenticios, con los que se alimenta al ganado o a los cerdos, o a las aves de corral, o a los perritos de la casa. Se me acaba de escapar uno. Concentrados alimenticios, insumos agrícolas. Se me fue uno. Bueno, medicamentos veterinarios, impuesto a los medicamentos veterinarios. Entonces, el acto de producir carne en este país está atacado por una serie de impuestos ridículos. Impuesto al sacrificio de los animales, no me lo estoy inventando. Cuando ya usted finalmente, con todos esos costos, logró engordar a la vaquita y la va a llevar al matadero, tiene que pagar un impuesto por sacrificar al animal. Pero además el animal muerto entero a nadie le sirve, hay que destazarlo. Entonces hay un impuesto al destace de los animales. No se le ocurre exportar la carne porque hay un impuesto a la exportación de carne. Y no se le ocurre brincarse los impuestos exportando el ganado en pie porque hay un impuesto a la exportación de ganado en pie. Entonces eso me lleva al tercer eje de nuestra propuesta, que es la simplificación tributaria. En Costa Rica hay 110 impuestos, 5 de ellos recaudan el 90% de todo lo que recauda el gobierno. Es más, la semana pasada Gerardo Corrales actualizó los datos. 6 impuestos son responsables del 94% de la recaudación. Quiere decir que tenemos 104 impuestos para recaudar el otro 6%. Háganle el cálculo al ejército de funcionarios públicos que tenemos administrando 104 impuestos que no le dejan prácticamente nada al Estado. La mayoría de esos impuestos recaudan menos de lo que el Estado invierte en el esfuerzo recaudatorio. Y si los eliminamos, mejora la posición fiscal. Otros de esos impuestos son impuestos como los que le acabo de describir. Algunos dejan plata, otros no, pero todos encarecen y obstaculizan los procesos productivos. Por eso hemos hablado de eliminar 90 impuestos, pero ahí no se queda. Es una simplificación tributaria donde también el IVA y el impuesto de renta los vamos a revisar a la baja, pero a la simplificación también, eliminando portillos, eliminando exoneraciones y bajando las tasas marginales para fomentar mayor crecimiento económico. Con la combinación de estos 3 ejes, pretendemos crear un ambiente, un entorno de negocios favorable en el país para recuperar el crecimiento y para que ese crecimiento vaya de la mano de la creación de empleo. Si disminuimos los costos de producción y disminuimos los costos del seguro social, de pronto se vuelve más atractivo contratar personas, a pesar de la existencia del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, por ahí va la propuesta en esa dirección. En una economía como la queremos, vibrante, creciente, los mercados de valores, los mercados de capitales, los mercados financieros son vitales. Y entonces queremos trabajar de la mano de la industria para poder ir desarrollando en paralelo las herramientas necesarias para potenciar la capacidad de crecimiento de la economía por medio de la utilización de los capitales. Nada de esto nos daría resultados en el largo plazo, puede ser que en el corto o mediano plazo reactivamos la economía, son medidas para generar confianza, pero si no resolvemos otros problemas como los que mencioné al principio, se nos va a volver a estancar la economía rápidamente. Entonces tenemos una propuesta para reformar, yo no me fijé cuánto, 3 minutos, voy, perfecto. Tenemos una propuesta para reformar la educación costarricense. Primero, declarando un estado de emergencia en la educación que nos permita redistribuir el 8% del PIB que se destina a la educación, que es una cantidad muy significativa. Somos el país de la OCDE que más invierte en educación como proporción
de su producto. Redistribuirlo porque hoy está muy mal distribuido. Costa Rica prácticamente no invierte en educación preescolar. Y eso quiere decir que los niños llegan a primer grado y no saben leer y escribir. Pero nos dice el estado de la educación, el más reciente, que el 74% de los niños y las niñas salen de la primaria, se gradúan de la primaria sin comprensión de lectura. Y esto nos explica el fracaso escolar en secundaria. En primaria, gracias a Leonardo Garnier, la gente va arrastrando las materias y se termina graduando aunque no sepa ni papa. Pero en secundaria, cuando el muchacho entra o la muchacha y la profesora de secundaria asume que ese niño, esa niña, adquirió conocimientos y herramientas en la primaria, les empieza a impartir la materia de la secundaria. Por aquí le pasa a los jóvenes. Los mandan a leer libros que no tienen capacidad de entender porque ni siquiera desarrollaron comprensión de lectura. Llegan al primer examen, se sacan un 4 y después de Semana Santa no regresan a las aulas. Y ahí es donde tenemos el mayor abandono de las aulas. 100 de cada 100 niños que empiezan la primaria la terminan, pero solo 38 terminan la secundaria. Estamos perdiendo a 62 de cada 100 jóvenes en ese proceso. Entonces, al fortalecer la educación preescolar, que es lo que pretendemos hacer, enseñando lectoescritura e idioma inglés desde los 4 años, que es cuando los niños todavía están en esa etapa que son como una esponjita que absorbe absolutamente todo, pretendemos que lleguen a la primaria ya sabiendo leer y escribir para que en primaria se les pueda impartir la materia que corresponde y que entonces puedan tener éxito en las siguientes etapas de su carrera académica. Vamos a invertir más en educación técnica y educación dual para dotar a los jóvenes de herramientas para que puedan incorporarse rápidamente al mercado laboral. Y a las universidades les vamos a decir, aquí está el FES, pero si quieren el dinero, tienen que aumentar su oferta de carreras en las áreas STEM. Ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas. La distribución se va a dejar de hacer de acuerdo al criterio histórico que se ha utilizado hasta ahora, y se va a decir que la universidad que me presente un plan para aumentar en un 25% la oferta en áreas STEM, entonces va a recibir un aumento del 25% en su asignación. La que quiera seguir enseñando economía, o sociología, o filosofía, o derecho, hágalo, pero entonces va a recibir menos recursos, ¿verdad? Y por último, un quinto eje es la revolución tecnológica. Estamos todavía en el siglo XX tecnológicamente hablando. En parte, hoy, porque el ICE se rehúsa a desarrollar la tecnología 5G. Y la banda necesaria para desarrollarla le pertenece al Estado costarricense, no le pertenece al ICE, igual que las bandas necesarias para desarrollar el mercado de telefonía celular eran del Estado y por lo tanto el Estado pudo recuperarlas de las manos del ICE. Vamos a recuperarlas el 8 de mayo con un decreto o una directriz obligando al ICE a devolverla para poder sacar la licitación. Pero de la mano de eso tenemos en nuestro plan de gobierno una propuesta para crear en Costa Rica las condiciones para desarrollar un hub de innovación tecnológica. Costa Rica tiene las condiciones para insertarse, para tener una industria nacional de base tecnológica que pueda interactuar de tú a tú con el capital extranjero. Hoy, en Israel, la principal fuente de inversión extranjera no es Google o Intel yendo a poner centros de investigación y desarrollo en Israel, que los tienen, sino estas empresas comprando a los startups israelíes. Se recibe más dinero por la compra de los startups que por las inversiones de las propias empresas. Y queremos potenciar eso en Costa Rica. Que la opción para los costarricenses no sea nada más trabajar para una empresa extranjera, que no está mal, que está muy bien. Las zonas francas han sido motor de desarrollo para la economía costarricense, pero que también el costarricense tenga la opción de crear empresa, de emprender.
Y nuevamente para eso necesitamos mercados de capitales vibrantes que les puedan inyectar los recursos, capital semilla, capital ángel, para poder desarrollar ese sector tecnológico en el país. Voy a parar por aquí porque yo creo que ya me abusé del tiempo, pero aquí estamos para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eli, por la presentación del plan de gobierno del Partido Liberal Progresista. Creo que fue bastante amplio, claro. Les invito a todos los que están acá acompañándonos que pueden remitir preguntas que tengan para don Eli. Tienen ustedes ahí unas libretas en sus mesas y lo pueden remitir a Carlos Phillips, que anda por ahí, o también a Yumay Rincón. Tenemos unas preguntas que habíamos elaborado que quisiera aprovechar para también presentarlas a don Eli y a don Juan. La primera de ellas es una preocupación que se ha tenido aquí en el mercado desde hace algunos años. Como es natural, pues la bolsa desde hace 45 años generó o creó un mercado de negociación y liquidación de valores, como es usual, en donde pues todo el mercado bursátil en forma unificada ha transado los valores durante esos 45 años. Hace algunos años para acá, el Banco Central entró en el tema de crear plataformas de negociación y liquidación de valores. Lo ha estado haciendo para negociar y liquidar valores de Hacienda y Banco Central. Esto ha generado, entre otras, una asimetría en la forma en que se regulan ambos mercados transaccionales, pero además se ha creado como una, digamos, fragmentación del mercado, ¿verdad? Que a todos nos preocupa. Eso tiene una implicación negativa en la formación de precios. Entonces hay precios diferentes que se distorsionan y eso es genera, digamos, un valor de precio anormal para los diferentes participantes del mercado que a muchos nos preocupa. No sé si ustedes han evaluado eso a lo interno, cómo lo han analizado, si ven bien la existencia de esos dos mercados de negociación o si quizás el Banco Central ha excedido las funciones tradicionales que nos enseñaron los libros de economía. Don Juan. Bueno, aquí veamos lo siguiente. Hay que reconocer que en alguna medida a veces se necesitan impulsos que pueden venir del sector público, pero esos impulsos también hay que verlos en función del tiempo y de los costos. Y con el paso de los años se podría pensar que ciertas funciones, y no solo en competencias del Banco Central, sino en otras también, habría que trasladarlos de alguna manera al sector privado. Ahí generalmente se manejan costos más bajos, economías de escala. En esta posibilidad yo no metería, y se lo he comentado a Eli, al Banco Central dentro de un tema regulatorio. Más bien yo lo iría integrando, trasladándole acciones, mecanismos, actividades hacia lo que ya está organizado y regulado. Claro está que eso pues se tiene que llevar en el tiempo y ver cómo se podría trasladar alguna de esas funciones del central hacia la bolsa o hacia otras plataformas. En todo caso, lo importante tal vez no sea hablar de meter a alguien más en el saco de la regulación, tal vez sea cómo hacemos para que se integre con lo que ya está y a la vez revisar la regulación que a veces puede salir cara. En ese sentido me parece, y se lo he comentado a Eli en otras ocasiones, tratemos de integrar esos mercados. Y sí, el problema de la fragmentación es seria, es más que todo la formación de precio. ¿Y qué hacemos con este caso? Bueno, metámoslo en la bolsa, es donde se forman los precios. El asunto de la regulación pues no es igualarlos a todos en eso porque es caro también, sino cómo integramos para que haya economías. Y esa es la posición que yo le he manifestado a Eli sobre este tema en particular. Sí, en resumen, creemos que una de las funciones, sobre todo del Banco Central, debe ser promover la profundización de los mercados financieros. Y en la medida que el propio banco y también el Ministerio de Hacienda lo fragmentan en vez de profundizarlo, pues vamos en la dirección equivocada. En nuestro gobierno promoveríamos la integración del Banco Central. Bueno,
ambos, ¿verdad? Central Directo y Ministerio de Hacienda, en los mercados de valores para contribuir a la formación de precios y todas las demás ventajas que esto ofrece. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, que igual ha sido una preocupación de algunos años o de muchos años para acá, es el enorme costo regulatorio que pagamos todos los participantes del mercado. Como ustedes saben, además del costo operativo, administrativo normal, de los impuestos que se pagan y todo esto, hay una contribución que hacen los operadores, los regulados a las superintendencias. Esta contribución ha ido en ascenso. El año pasado se hizo un aumento significativo en esa contribución y se va volviendo un costo muy pesado o cada vez más pesado en la operación diaria de los diferentes participantes, llámese emisores, puestos de bolsa, administradores de fondos de inversión, de pensión, entidades bancarias, etc. El mercado ha insistido en el proyecto de fusionar superintendencias. Esto generaría costos importantes, no solamente en temas salariales, sino, digamos, en unificar el área legal, en unificar el área de cómputo y así un montón de unidades. No se ha avanzado en este tema mayor cosa, pero nos gustaría un poco evaluar cómo lo han analizado ustedes, cómo lo verían, si le ven sustento a un proyecto de esta naturaleza. Tener 4 superintendencias, de las cuales una es una ballena en la piscina, las otras son más pequeñas. Una de ellas muy importante para mí, SUPEN, es para mí muy importante también. Pues involucra 4 superintendentes con salarios hermosos, 4 intendentes, sus estructuras propias internas, y más allá de eso, el costo de tener regulaciones diferenciadas, a veces sobre el mismo tema. Ustedes tal vez no conozcan el tema de la valoración en riesgos de la SUGEF, pero es muy diferente a la de SUGEVAL. Y estamos hablando a veces de que, como lo viví yo, siendo intendente general hace ya muchos años, consolidar al grupo financiero era un dolor de cabeza. Ahí hay que verlo consolidado. ¿Por qué? Porque teníamos 4 regulaciones diferentes, o las tenemos todavía. Entonces, tóquemele la puerta al superintendente de pensiones, en aquel momento don Javier, y a ver si me da la información de este fondo de pensiones que está adscrito a este banco también. Entonces, hay otros costos que no son solo los monetarios, son los costos que surgen de las trabas, llamémoslo así, que de alguna forma también se traducen en gastos. Definitivamente hemos propuesto fusionarlas en una sola, ¿verdad? Y eventualmente ahí habría que ver el diseño con algunas intendencias, unas encargadas de intermediarios financieros, otra de pensiones y tal vez otra de seguros y valores, ¿verdad? Habría que verlo con detenimiento. Ahí estaríamos concentrando un esfuerzo de operativo y administrativo, ganancias en cuanto al conocimiento de cómo funcionan los verdaderos grupos o conglomerados, además de que iríamos en línea con la posibilidad de que sea la Junta Directiva del Banco Central la que asuma la dirección, el órgano director, como lo llaman, de las superintendencias. Tener a CONACYT adscrito a la Junta Directiva del banco, que es la que lo nombra, pues también es como duplicar esfuerzos. Y básicamente, si bien el Banco Central busca la estabilidad general, esa estabilidad general del sistema viene por la estabilidad micro de cada institución. Y muchas veces tenemos que tocar las puertas para que las dos se hablen. Entonces ahí viene un tema de muchas ganancias si tuviéramos bajo un mismo gobierno a las 4 superintendencias y al banco, y las 4 superintendencias en una. Así es como funciona realmente en la mayoría de los países y funciona bien. La ganancia que yo veo principalmente, además de la parte administrativa y de presupuesto, es el hecho de eficiencia en el análisis integral de la estabilidad de una empresa. Y la verdad, la regulación financiera, por la simetría de información que manejamos en los mercados financieros, se hace necesaria en muchos aspectos. El asunto es cómo sale barata, y eso significa fusionemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace más eficiente? Ve a todos las subsidiarias de un grupo financiero, no una sola.
separadita de las otras, ¿verdad? Porque se pueden contagiar, y eventualmente proponer ya un tema de regulación mucho más eficiente, con una sola cabeza. Recientemente fue promulgado por la SUGEF, bueno, con CONACYF bajo la sombrilla de SUGEF, el gobierno corporativo, la 1616 como se le conoce, y ya cubre a todos, a todos los regulados, no solo a los de SUGEF. Entonces ya hay como un cierto esfuerzo para ir consolidando la regulación, porque hasta el momento hay algunas, usted hace esto y usted hace aquello, y son cosas parecidas, pero se ven de manera diferente. Bueno, eso no es eficiencia. Entonces la propuesta es ir fusionándolas, y yo creo que ya todos lo tenemos muy claro. Tal vez en donde pueda haber una diferencia con nosotros es que estamos proponiendo que la Junta Directiva del banco asuma como órgano director de la superintendencia, digámoslo así, integrada. Eliminando CONACYF, no tengamos miedo de decirlo. Tengo amigos ahí. En la propuesta del plan de gobierno, efectivamente, estamos proponiendo eliminar CONACYF y fusionar las superintendencias. Sí. Muy bien, muchas gracias. Don Eli, usted acertadamente y de forma muy interesante, me parece, ahora nos ilustró algunas ideas de lo que sucede en Israel con temas de emprendedurismo y pequeñas empresas. Y hay un tema que a nosotros nos preocupa, y es que en nuestro país tenemos un semillero de ideas, de muchas muy innovadoras. Ustedes han visto que en algunas universidades estatales incluso hay incubadoras de empresas, hay parques de incubación de empresas, pero muchas veces todas esas ideas chocan contra pared cuando estos muchachos y muchachas quieren llevar a cabo o lanzar su idea y concretarla ya en una empresa, pero sucede que la única forma de hacerlo es endeudándose. Entonces, son ideas y proyectos de emprendedurismo o de innovación que nacen con la única alternativa de endeudarse, y muchos de ellos comienzan a endeudarse con tarjetas de crédito, ¿verdad? Y de ahí en adelante nacen empresas muy endeudadas que muchas veces la deuda inicial las ahoga al poco tiempo, y las que logran surgir pues siguen el resto de su vida cargando pesadas deudas, ¿verdad? Prácticamente la empresa nuestra es una empresa muy endeudada, un promedio muy alto de endeudamiento. Pero volviendo al tema de emprendedurismo y de esta innovación a nivel de nuevas empresas y queriendo como ahondar, digamos, en alternativas, ¿cómo hacer para que esas iniciativas nazcan con capital y no con deuda? ¿Cómo generar a través del mercado de capitales o iniciativas complementarias que esos emprendimientos, que es un semillero de ideas, puedan nacer con capital y no ahogadas en deudas desde el principio? Desde mi perspectiva, tal vez una de las preguntas más interesantes. Todo el tema regulatorio es muy importante, pero un poco aburrido, ¿verdad? Mencioné el caso de Israel porque, a ver, en nuestro equipo de innovación tecnológica tenemos a varios empresarios costarricenses que crearon empresa tecnológica de cero, a pesar de todos los obstáculos. Y todos, son 6, y todos sin excepción, tuvieron que salir del país para poder tener éxito. Y cuando digo tuvieron que salir del país, algunos fueron a incubadoras o aceleradoras afuera, otros tuvieron que trasladar operaciones a otros países para bajar costos por la persecución de la Caja Costarricense de Seguro Social, otros tuvieron que simplemente ir a establecer operaciones, oficinas de comercialización en otros países, porque aquí nadie les entendía el concepto que estaban desarrollando. Y entonces los mandamos a investigar qué habían hecho lugares como Santiago de Chile, o Londres, o Berlín, y Tel Aviv, para haber desarrollado esos centros de innovación reconocidos a nivel mundial. El caso de Israel yo lo estudié personalmente porque mi hija estudió allá, y en una ocasión fuimos de vacaciones y mi esposa me convenció de ir por 3 semanas, y yo después de 5 o 6 días de vacaciones ya me empiezo a desesperar. Entonces le pedí a la Embajada de Israel aquí que me ayudaran, que me organizaran un tour para entender la industria tecnológica de allá.
y tuve reuniones con empresas, startups, con empresas multinacionales, con laboratorios en universidades, con empresas de capital semilla, capital ángel, etc. Pero en la reunión que tuve con la Autoridad de Innovación de Israel, que viene siendo como el CINDE de la innovación, ¿verdad?, aprendí algo muy interesante. Y ellos me decían, nosotros detectamos que el principal problema para el nacimiento de estas empresas es en las etapas tempranas, cuando el proyecto no tiene ni siquiera un prototipo para enseñar. Lo que hay es una buena idea, con una fundamentación científica, pero no tienen cómo dar ese otro paso. Y ahí el mercado no entra. Ahí el mercado falla porque es elevadísimo el riesgo y muy baja la capacidad de comprensión de lo que estos muchachos están proponiendo. Y entonces ahí es donde el Estado de Israel entró con fondos concursables, tipo matching grant. Entonces, la primera pregunta que yo les hice, ¿cómo les ha ido con un grupo de burócratas escogiendo ganadores en un concurso de estos? Y después de 45 minutos de la gritada que me pegaron, porque ellos me decían que ellos no son burócratas, la definición del burócrata trabaja de 9 a 5 y para el gobierno, ¿verdad? Pero, me dice, no, en realidad no son los funcionarios de la autoridad los que lo escogen. Nosotros creamos comités donde hay científicos en el área específica que propone el emprendedor y empresarios en áreas cercanas o similares. Entonces, ellos son los que escogen los proyectos ganadores. Pero de ahí además salen los ¿cómo se llaman? Digamos, los comités, los grupos asesores para los muchachos que van saliendo adelante con el emprendimiento. Entonces, los asesoran desde la parte empresarial, mercadeo, etcétera, pero también desde la parte científica. Y entonces el Estado de Israel dice, ok, este proyecto me gustó, le vamos a poner $50,000. Pero lo ponemos dólar contra dólar cuando usted consiga inversión privada. Pero con llegar con esa carta, donde el Estado ya le da el aval, ¿verdad? Y dice, por cada dólar que usted, señor privado, ponga, yo pongo otro dólar. Eso creó las condiciones para que los inversionistas privados se atrevieran a invertir en esas etapas tempranas. Y Costa Rica tiene recursos limitados, pero Costa Rica tiene recursos limitados para el desarrollo de pymes, tiene los recursos de la banca para el desarrollo, tiene una serie de recursos que están muy mal utilizados y que al final de cuentas se reparten para, y ojo, que no quiero decir que esto sea malo, pero esto no es lo que va a desarrollar un país, se reparten para emprendimientos de la señora que lo que hace son empanadas envueltas en papel de celofán con un lacito rosado para que se vean más bonitas, ¿verdad? Y eso, realmente eso no es innovación. Tenemos que buscar promover la innovación tecnológica en el país, ese tipo de emprendimiento con ese impulso por parte del Estado. Ok, bien. ¿Algo a agregar? ¿No estaba claro, Juan? Está claro. Volviendo muchas gracias, don Eli. Creo que sí, es muy interesante todas estas iniciativas que se han desarrollado en Israel y en otros países también tienen proyectos de ese tipo donde participa directamente incluso el inversionista potencial, el empresario potencial. Volviendo a nuestro mercado, creo que de alguna manera lo hablábamos antes de esta actividad. Nuestro mercado de valores es un mercado que prácticamente está concentrado en deuda estatal. Es lo que se genera en nuestro mercado, es lo que se transa, eso es lo que invierten los institucionales, y hay una altísima concentración y dependencia de la emisión estatal. Hace algunos años, 30 años tal vez, teníamos en nuestro mercado de valores más de 100 emisores privados de diferentes sectores económicos. Eso ha cambiado muy profundamente. En cierta manera, el Estado, digamos, se ha ido apropiando del mercado, ¿verdad? Por su tamaño, por su urgencia de captar, ha ido absorbiéndolo. Y el sector privado prácticamente está disminuido o mínimo en nuestro mercado. Y el mercado de valores está llamado a hacer más bien lo contrario, a ser un impulsor de la actividad económica, los diferentes sectores económicos, de la actividad productiva, y canalizar justamente el dinero de los costarricenses, de los institucionales, hacia generar valor
en el sector privado. Sé que es un tema que puede tener múltiples variables para explicarlo o para promoverlo, pero ¿cómo verían ustedes o qué tienen de contenido en sus programas de gobierno, si es que lo contienen, de formas de promover que el mercado vuelva, digamos, a sus orígenes o a su razón de ser, que es que más bien tengamos un mercado de valores vibrante en la actividad productiva privada? Vamos a ver, es evidente, son evidentes dos cosas. Sí. La primera, efectivamente, el tamaño del Estado absorbió al mercado de valores. Ahí me parece que ahí no hay discusión. Lo segundo también es esa dependencia tan enorme que tiene el sector empresarial del crédito bancario. En vez de abrir su capital, en vez de participar en un mercado vibrante. Aquí la idea que hemos estado discutiendo es no ponerle más trabas, no aumentar costos al endeudamiento en los bancos, el endeudamiento de crédito, sino más bien ver cómo se eleva la participación de esas acciones en el mercado, de esas empresas, en el mercado de valores, en el mercado de acciones. Y ahí es donde viene un tema importante, ¿cómo hacemos para que el empresario se meta ahí? Otra vez, que se reactive, como lo teníamos hace varios años. Uno puede pensar tal vez en algún tipo de incentivo fiscal, y decirle, bueno, le doy una amnistía o le doy alguna exoneración, alguna exención por 2 o 3 años y se mete ahí. Y comencemos a trabajarlo desde un punto que es favorable tanto para el empresario como para la parte fiscal. Además, como ya lo mencionó él y con su experiencia en Israel, bueno, ¿cómo hacemos para darle capital al emprendedor? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Cómo hacemos para un capital semilla que sienta que ahí hay algo con lo que puede crear capital y puede crear valor y puede crear mercado? Claro que eso significa también algo que es muy arraigado en nosotros y es el hecho del temor de abrir la empresa a otras personas, ¿verdad? Y tal vez uno abra la empresa para meter al yerno porque hay que darle trabajo y que la hija viva bien, pero eso realmente en el fondo es un empleado. ¿Cómo abrimos eso? Entonces también hay que ayudarle al empresario mediano, tal vez al grande. Mire, por favor, es que vea que ya el tema es de desarrollar, usted se va a ver con eventualmente costos menores que meterse a un banco y probablemente va a tener capital fresco y hacerle ver a los que compran acciones o a los que compran la deuda privada, vea los rendimientos, vea la rentabilidad. Y usted es dueño también de la empresa si compra la acción. Eso es ya mentalidad y muchas cosas de esas se asocian también con ideología. Entonces la idea es, no detengamos la posibilidad de que el empresario busque un banco, veamos la posibilidad de que el empresario se entusiasme con el mercado de valores. ¿Y cómo logramos eso si está tan apagado? Porque la verdad está apagado, casi inexistente. Bueno, hablemos de algún incentivo fiscal, hablemos de algún incentivo por inyección de capital directa, como lo mencionó Eli, y le damos cierto tiempo para que se haga el crecimiento. Y claro, hay que saber seleccionar el proyecto. Sí, el hecho de que le vamos a dar un capital a la señora que produce empanadas con el lacito de Navidad, felicidades, por eso no es ser empresario, es ser autoempleado. Es para subsistir realmente, ¿no? Y eso no va a generar ningún valor. Ahí va a quedar la gente estancada. Bueno, hay que hacerlos crecer, lo que se llama la graduación en microfinanzas, por ejemplo. ¿Se graduó o no? Bueno, ayudémoslo a graduarse. ¿Cómo? Démosle todo el impulso con la ayuda presupuestaria, esa inyección de capital, démosle impulso con asesoría y tenemos incubadoras en el tecnológico, por ejemplo. ¿Cómo podemos meter a esa universidad en toda esta trama? Que sea directo, pero que se vea el efecto. Bueno, son planes. El asunto es hacerle la vida más fácil a ese, digámoslo así, emprendedor. ¿De acuerdo? Y eso pasa también por el filtro de la caja, las cuotas, toda la regulación impositiva. En fin, es todo un paquete. El asunto es desarrollarlo y para mí la principal idea es démosle algún incentivo transitorio, temporal y me damos resultados. $1 se lo pongo yo y busque $1 de inversión privada. Suena bien. ¿Por qué? Porque ahí se va a tener entonces un capital completamente fresco. Un par de aspectos que mencionaste tangencialmente, bueno, que ya los hablamos en las preguntas anteriores, bueno, y en la mesa del desayuno también, que es la reducción de los costos de la regulación financiera,
¿verdad? Porque hoy para una empresa grande en Costa Rica no tiene sentido acudir al mercado de capitales porque tiene acceso irrestricto a la banca y tiene el escudo fiscal, ¿verdad? Y para la empresa mediana o pequeña, el costo de enfrentar a la Sujeval es suficiente, ¿cómo se dice? Abrumador. Deterrent. Bueno, Una barrera de entrada. es una barrera muy significativa, no solo el costo, sino también dado este ambiente que hay en Costa Rica, donde el empresario es malo y el que genera plata es malo. ¿Con qué confianza voy yo a abrir mis libros y abrir mi información para presentárselas a la Sujeval y que de pronto aparezcan todas las páginas web del país y Albino Vargas la saque a decir, ¿verdad? Entonces, ciertamente, necesitamos simplificar, que ya hablamos de fusionar las entidades o las superintendencias, pero también buscar la manera de disminuir ese costo regulatorio para eliminar esa barrera. Y lo otro es que en la medida que nosotros logremos la reforma del Estado que proponemos y disminuyamos el costo de operación del Estado y saneemos las finanzas públicas, entonces ese crowding out que se está dando desde hace años en los mercados de valores en Costa Rica va a ceder, porque el Estado no va a necesitar ser un participante tan activo en ese mercado. Entonces, creo que todo va de la mano. Complementándose. Muchas gracias. Recuerden que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional que quiera elevar acá a donde estamos nosotros, por favor lo pueden hacer. Le transmiten la pregunta en papel a Carlos o a Yumay, que están por acá también. Dentro de las restantes preguntas o otras preguntas que igual hemos ido recopilando en los días previos, está el relacionado con la obra pública. Para nadie es un secreto que nuestro país tiene serias deficiencias en infraestructura pública nacional y también municipal, ¿verdad? Que no hemos logrado poner el cascabel al gato en este tema y que algunas cosas que se han hecho no han estado exento de dificultades y de errores, ¿verdad? El mercado de capitales, por lo que hemos visto en otros países, está llamado a ser un impulsor, un canal, un vehículo para el desarrollo de infraestructura pública. No se ha utilizado, no lo hemos utilizado, o el gobierno del país no lo ha utilizado suficientemente. Algo se ha hecho, pero realmente muy poco. Ahora hablábamos que, por ejemplo, algo que parece contradictorio es que la Ruta 27 se financió con emisión de títulos que fueron comprados por fondos de pensión canadienses. Sin embargo, nuestros fondos de pensión no han tenido esta alternativa, no lo han hecho, y más bien, ante la ausencia de una mayor diversidad de papeles, están prácticamente invirtiendo en el exterior el dinero de las pensiones de los trabajadores. No que sea malo invertir en el exterior, es bueno porque es una diversificación de portafolios que es sana, pero igual podríamos tener una diversificación mucho más amplia si parte de ese dinero se invierte en infraestructura pública, en obra pública local y municipal, naturalmente con un criterio de rentabilidad, ¿verdad? No se trata tampoco de subsidiar, pero sí que sea rentable, pero que al mismo tiempo mueva el engranaje de la obra pública en el país. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo lo tienen incluido en su programa de gobierno? ¿Cuáles son las ideas que podríamos tener de parte del Partido Liberal Progresista en este campo? Bueno, en primer lugar, nuestra propuesta incluye fomentar agresivamente el desarrollo de obra por la vía de la concesión o de las alianzas público-privadas. Entendiendo por alianzas público-privadas lo que entendemos los liberales y los capitalistas por alianzas público-privadas, que es poner al sector privado a arriesgar su capital en el desarrollo de esas obras. Porque cuando uno habla con ciertas autoridades, le dicen, no, pero toda la obra que hace el ICE son alianzas público-privadas, porque las turbinas son hechas en Japón. Bueno, pero eso es un proveedor, eso no es un
Eso no es un aliado, ¿verdad? No es, claro. Por lo menos no es nuestra concepción. Entonces, entendiendo que el país tiene un rezago enorme en materia de infraestructura de todo tipo, infraestructura de transportes, sí, portuaria, aeroportuaria, educativa, de salud, proponemos desarrollar la obra, el grueso de la obra por la vía de la concesión. También entendiendo que el Estado no tiene los recursos necesarios para hacer ese desarrollo. Y utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición o modificar las leyes que sea necesario modificar para que efectivamente los fondos de pensiones y otros fondos de inversión costarricenses puedan participar en estos proyectos, ya sea en la inversión, digamos, desde el día cero, que implica un mayor riesgo, o en el caso de los fondos de pensiones, la inversión en obra ya construida. Comprar esa Ruta 27 para ampliarla, por ejemplo, o el puerto de Caldera, donde digamos, se disminuye un poco el riesgo de la construcción para no poner en riesgo los fondos de retiro de las personas, ¿verdad? Pero que sí se pueda diversificar la cartera localmente, ayudando a impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional. Ok, muy bien, muchas gracias. No sé, Juan, usted... Tal vez ahí agrego a lo que dice Eli, en el sentido de que meterse en estos proyectos de alianza, pues son resultado primero que todo de que el gobierno no tiene el presupuesto para hacerlos por su propia cuenta, ¿eh? Segundo, no hay tanta disponibilidad de créditos internacionales para esto, eso se viene cerrando desde hace varios años. Y yo agregaría también que hay que saber escoger el proyecto, además se los dejo puesto en la mesa. Habríamos metido los fondos de pensiones, por dar un ejemplo, 2 ejemplos, en el muelle de Moín, el petrolero. O habríamos metido esos fondos en las grúas pórticas de Japdeva. O sea, hay que saber escoger el proyecto, ¿ah? Porque nada menos vamos a estarle metiendo dinero de pensiones, dinero de retiro, ingresos futuros de nosotros, a proyectos que no van a salir. Y ahí se fueron, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando? Bueno, que se financie primero de alguna forma y luego pongámoslo a la venta. A ver quién se lo lleva ya hecho, ¿verdad? Así como entregar un proyecto llave en mano. ¿De acuerdo? Y ya funcionando. Ahora sí, adquiéralo. Pero sí hay que medir muy bien el riesgo porque estamos en presencia de fondos de retiro. Eso es muy delicado. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otro tema que es de interés actual y en esto la Bolsa ha sido un líder y ha promovido mucho es el tema ambiental. Y a nivel de mercados de capitales es un tema que se está promoviendo muchísimo, no por un tema de moda, sino porque tenemos realmente un riesgo ambiental latente que lo vemos todos los días. Bueno, y los mercados tienen formas de promover esto con lo que son los bonos verdes y otras iniciativas. Quisiéramos saber si dentro de el programa de gobierno de ustedes o dentro de las iniciativas que tienen, ¿cómo ven las iniciativas para sostenibilidad ambiental o promoción de la mejora de todas esas prácticas ligado a el desarrollo de los mercados de capitales? Bueno, nosotros en el plan de gobierno, digamos que el enfoque de nuestra política ambiental está dirigido hacia la adaptación al cambio climático y la resiliencia. Y eso implica, entre otras cosas, exigir, por ejemplo, que en el desarrollo de obra se tome en consideración la variable climática, que no se repitan eventos como los que hemos visto en el país, que obras que ni siquiera se han inaugurado son superadas por la primera lluvia, por no haber tomado en consideración o por haberse basado en estudios de patrones de lluvia de hace 40 años. Y esto nos acaba de suceder, me acuerdo si fue en Siquirres o en Matina, en la Ruta 32, a la primer lluvia quedó rebasada la infraestructura que se había construido. Y entonces ahí se abren oportunidades para incluir dentro de los proyectos de desarrollo de obra pública por la vía de la concesión fondos de este tipo, ¿verdad? También tenemos
la propuesta de fomentar la reducción de emisiones vista la mitigación como una oportunidad de negocio, ¿verdad? Creando mercados donde se puedan intercambiar estas reducciones, ¿verdad? Cosa que no es nueva, pero en Costa Rica le ha costado mucho arrancar. Y otra cosa que tenemos en el plan de gobierno es fomentar las pymes, bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? Las pymes en negocios de innovación, pero específicamente en temas de recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad costarricense, donde se necesitan este tipo de fondos temáticos para poder desarrollar esos negocios y potenciar, o más bien aprovechar ese potencial que tiene el país, donde hemos sido líderes por mucho tiempo, pero hemos sido líderes para hablar mucho y desarrollar muy poco negocio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que nos saca un poco de la esfera en la que hemos estado comentando, pero que no deja de ser muy importante. Sobre todo, me ponen acá pensando en que ustedes representan un partido pues nuevo, ¿verdad? Por lo menos nuevo en la campaña para optar a la presidencia. Nos dicen por acá si será posible conocer algunos nombres del eventual equipo de gobierno que llevaría el Partido Liberal Progresista, tanto en el campo económico como en otras áreas esenciales. Claro, más bien... Ya conocemos uno. Más bien, gracias por la pregunta. A ver, no voy a hablar de equipo de gobierno porque uno no cuenta los pollitos antes de que rompan la cáscara, ¿verdad? Pero sí de quienes nos acompañan. Por ejemplo, en el equipo económico, bueno, por supuesto Juan Muñoz, que aquí nos acompaña, aquí está Jonathan Balembois, Osvaldo nos ha asesorado, Osvaldo Mora nos ha asesorado en los temas de él, financieros, qué sé yo. Tenemos a Alberto Trejos, tenemos a Carl Hempel, tenemos a Stefan Krause, tenemos a don Denis Meléndez, a Gretel López, a Oswald Céspedes, ¿quién más? ¿Quién se me está olvidando? Alejandro Miranda. Alejandro Miranda. Sí. Tenemos un grupo, bueno, de economistas puedo decir que no hay ningún partido político, ni grande ni pequeño, en este país que se nos ponga al corte, ¿verdad? En materia por ejemplo, de relaciones internacionales, el propio jefe de campaña de Walter Niehaus, que fue vicecanciller, hemos contado con la asesoría de Elaine White, que también fue vicecanciller. En materia de turismo tenemos a gente como Daniel Chavarría, Gretel Fernández, que es la mayor experta en Costa Rica en materia de marinas y todo este tipo de cosas, Harry Hartman, que es hotelero. Bueno, ahí podría seguir. En el área de tecnología que mencioné, tenemos a Adolfo Cruz Lutmer, a Jimmy Figueroa, a Álvaro Villalobos. Todos estos son empresarios que han creado su propia empresa tecnológica en el país. Alan Matarrita, un nombre para que se lo apunten. Alan Matarrita es un muchacho joven que desarrolló un protocolo de comunicación por onda ultrasónica para los aparatos, que tiene la ventaja de que el teléfono no necesita estar conectado a ninguna red. Entonces, en un caso de una catástrofe que se caen las redes de celular y el teléfono está sin señal, por onda ultrasónica siempre se puede comunicar. Yo no soy muy bueno para explicar la tecnología. Lo que sí les puedo decir es que estando yo en CINDE en Nueva York hará unos 18 años, fui al CES Computer Electronics Show, o Computer and Electronics Show, que era como la principal feria de la industria tecnológica. Creo que fue en el año 2003 y de pronto aparecían unos locos, porque todo el mundo creía que eran locos, caminando por los pasillos del Jacob Javits Center ahí en Nueva York, con un aparatito en la oreja que emitía una luz azul y andaban hable y hablaban solos.
Bueno, uno creía que hablaban solos. Estaban presentando por primera vez la tecnología Bluetooth. Bueno, esto tiene ese potencial. De hecho, Alan, para poder tener éxito, tuvo que ir a poner una oficina en San Antonio, Texas, porque aquí en Costa Rica nadie le comprendió el concepto. Esto se lo compró Comcast, que es una de las principales compañías de telecomunicaciones y televisión por cable y qué sé yo, y están haciendo la prueba de concepto en los estadios de la NBA. Lo habían empezado antes de la pandemia, tuvieron que suspenderlo, ya otra vez lo retomaron, ¿verdad? Entonces, claro, en los estadios de la NBA le dicen a la gente al entrar, baje esta aplicación, la instalan en el teléfono, le empiezan a mandar mensajes, muestre este mensaje y llévese 2 hot dogs por el precio de uno, ¿verdad? Pero eso sirve para, tenemos una emergencia, a favor de evacuar por el costado oeste del estado o ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene un potencial enorme y probablemente Alan Matarrita en los próximos años se convierta en un household name, ¿verdad? Será una persona que es parte de nuestro equipo y podría seguir rajando, pero creo que hay más preguntas. Así que, muy bien, muchas gracias. Creo que nos dio una muestra amplia de nombres. Muchas gracias. Volvemos a temas institucionales y es el tema de que nos preocupa a todos, sobre todo cuando nos acercamos ya a ciertas edades, es el tema del IBM, ¿verdad? Hay un déficit enorme que se proyecta para el IBM. Por errores del pasado, por malas estructuraciones que se han hecho en el sistema, por la forma en que invierten los recursos del IBM. Lo cierto es que tenemos un déficit que cada vez nos preocupa más a todos. ¿Cómo devolverle sostenibilidad a ese régimen? ¿Qué ideas ven ustedes? ¿Qué estructuraciones, qué cambios verían para poder ¿verdad? Encontrarle la solución definitiva al IBM? Qué difícil. La solución es muy clara, pero es muy difícil de implementar. La realidad es que con el cambio demográfico, el IBM como régimen de reparto no es sostenible y no hay reforma posible que mantenga la esencia del régimen de reparto que lo haga sostenible. La preferencia de las autoridades es ir haciendo ajustes graduales en las cuotas, en el beneficio para abajo, por supuesto, en el aumento de la edad de retiro, pero uno tiene que preguntarse hasta dónde podemos llegar, hasta qué punto la gente va a estar dispuesta a sacrificar un 30% de su salario para tener una pensión que solo le va a otorgar el 45% o el 30% de su salario a la hora de retirarse, ¿verdad? La realidad es que en 1970 había 32 trabajadores activos por cada pensionado. Ya para el 80 había caído a 20. Este problema viene de muy atrás, pero no lo han querido resolver. En el 2015 estábamos como por 7, un poquito menos de 7 trabajadores activos por pensionado. Hoy ya tenemos 5 trabajadores activos y en los próximos 10 años va a caer a 3 trabajadores activos por pensionado. Y la única forma de rescatar al fondo de pensiones es convertirlo en un régimen de capitalización individual, que nosotros hemos venido promoviendo desde hace por lo menos 4 años. La transición es lo complicado. La transición es lo complicado porque hay que fondear las pensiones, la promesa que le ha hecho el Estado costarricense a todas las personas que ya están adentro del régimen, de que van a recibir una pensión. La buena noticia es que a pesar de que ese déficit puede andar en el orden de 200% del PIB, ¿verdad? La buena noticia es que no es algo que hay que pagar de buenas a primeras. Estamos hablando de que hay 70, 80 años para pagarlo. Ahora, haga la matemática. 200% entre 70 quiere decir que tenemos que dedicar el 3% del PIB por año para fondear ese fondo de pensiones. Y tendríamos primero que poner en orden las finanzas públicas, ¿verdad? Porque ¿de dónde sacamos ese 3%? Pero la única forma de hacerlo sostenible es con cuentas de capitalización individual o algún híbrido como el que propone, por ejemplo, Edgar Robles, que nos ha asesorado también en este tema, donde son las cuentas nominales o cuentas nocionales, ya no me acuerdo cómo se llama, que sigue siendo un fondo común, pero con cuentas, valga la redundancia, contables,
a nombre del beneficiario, ¿verdad? Y entonces eso permite hacer la transición un poco más suave, porque siempre entra la plata al fondo común. Pero en esa dirección tiene que ir y no es una discusión para la que Costa Rica esté preparada. Eso es una discusión que en el momento en que uno la propone, automáticamente uno es Augusto Pinochet, claro, claro. Y sus intenciones son asesinas. Sí, igual con lo que tiene que ver con de poner orden en el montón de regímenes con cargo al presupuesto. Claro. Que igual, además de crear una pues asimetría y diferencias pues odiosas, no deja de ser una derogación importante para las finanzas del Estado. En nuestra propuesta, de hecho, no se eliminan, pero se acaban los regímenes diferenciados. El magisterio o el Poder Judicial, si quieren mantener su régimen de pensiones, se convierte en un régimen de pensión complementaria, al que ellos aportan, los trabajadores aportan para tener una pensión mejor que la que les puede ofrecer la pensión básica. Claro. Pero el Estado no puede seguir aportando montos diferentes para diferentes tipos de trabajadores. El aporte tiene que ser el mismo para todo el mundo. Muchas gracias. Y en un régimen de competencia, donde no sea un operador único, sino que el trabajador pueda escoger a la operadora de pensiones de su preferencia. Excelente, muchas gracias. Volvemos a temas igual relacionados o más directamente relacionados con mercado de capitales, y es, hay una idea que de cuando en cuando sale y se conversa y no terminamos en nada en el país, y es el tema de la posibilidad de abrir el capital de algunas instituciones públicas. Tenemos instituciones públicas en competencia, pues trabajan o laboran en mercados en competencia, pero que la propiedad es 100% estatal. ¿Ven ustedes esto como una alternativa, aprovechar el mercado de capitales para abrir parcialmente el capital de algunas instituciones públicas? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Yo he estudiado el caso de Panamá. Ahora se me fue el nombre de la telefónica y de la empresa de internet de allá, que fue una empresa estatal, bueno, sigue siendo una empresa estatal con participación privada. Creo que es un 51-49 lo que tienen allá, que hicieron algo muy interesante, que fue que le dieron un pequeño porcentaje a los trabajadores y con eso eliminaron la resistencia sindical, ¿verdad? Creo que es importante, yo sí creo que es una buena opción en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, un caso como el ICE, pensar en privatizar el ICE no tiene ningún sentido, políticamente hablando, no tiene ningún sentido, pero abrirle el capital, permitir la inyección de capital privado, y eso obliga a cambiar la gobernanza de la institución, porque de pronto hay que rendirle cuentas a los inversionistas, creo que le haría un enorme favor a una institución como el ICE. Entonces, definitivamente, yo sí lo veo como una opción a considerar. Okay. No sé, Juan, si igual, es meterle conceptos de competencia y de eficiencia. Exactamente. ¿Verdad? Y eso es vía control privado sobre el capital. Claro. Muy bien. Acá hay otra pregunta que nos pasan, y creo que en tu intervención anterior algo habías mencionado, incluso con ejemplos muy concretos de esta persona, con el trabajador que mencionaste, de la Carpio. Sí. Y dice, nuestro país tiene muy altos impuestos, los cuales se elevaron muchísimo con la ley 9635 en forma evidente, y muy altas cargas sociales. Ambos componentes ahogan al sector productivo, ¿verdad? Le quita competitividad. ¿Cómo reducir estos costos sin eliminar el Estado social de derecho? ¿Cuál será la estrategia para equilibrar ambos fines? Nuestra propuesta de reforma del Estado lo que persigue es mejorar la prestación, tres cosas.
pero fundamentalmente mejorar la prestación de los servicios y mejorar la formulación y conducción de la política pública, y en tercer lugar, el ahorro que se pueda generar. Entonces no se trata de eliminar servicios, sino de garantizar que esos servicios estén para la población. En el caso que mencionaba de las 23 instituciones del sector social, la propuesta en ningún momento habla de eliminar los programas o eliminar los servicios. Sí tenemos que cambiarles el enfoque. Costa Rica tenemos la red de cuidado infantil, para dar un ejemplo, que castiga a la madre en el momento en que obtiene un empleo. Usted puede enviar a su chiquito a la red de cuidado siempre y cuando no tenga trabajo. En el momento en que usted obtiene un trabajo formal con un ingreso por lo menos igual al salario mínimo, su niño ya no tiene derecho a ir. Pero bueno, si usted es una madre soltera y tiene que, una madre soltera con poca preparación, pocas habilidades, consigue un trabajo de salario mínimo como dependiente en una tienda, por ejemplo, y con eso pierde el derecho al cuidado del niño o de los niños, va a tener que pagarle a alguien por hacerlo. Y se le fue lo comido por lo servido, ¿verdad? Entonces, el enfoque de esos programas definitivamente hay que cambiarlo. No podemos seguir, primero, no podemos seguir con el enfoque asistencialista, paternalista, que, digo yo, es castrante. Está diseñado para hacer que las personas sean dependientes. Amparo Pacheco, de quien yo tengo la mejor opinión, cuando fue directora de FODESAF, lo confesó en una entrevista, y no porque ella lo quisiera, sino porque es lo que ella se encontró. Periodista le preguntó ¿por qué no funciona la política antipobreza del país? Y dijo, porque la política antipobreza de este país está diseñada para hacer la pobreza más llevadera, no para erradicarla. Y vean lo que les estoy diciendo. Terrible. Hacer la pobreza más llevadera quiere decir que no se me mueran de hambre, pero que sigan siendo pobres. ¿Por qué? Porque cada 4 años el político va y le toca la puerta a esas personas a recordarles el bono que les dio, los diarios que le mandó, sí, las laticas de zinc que le regalaron, sí, para que salga a votar y ayude a sacar a su vecindario a votar, ¿verdad? Entonces, reitero que la reforma del Estado que estamos planteando no es para eliminar los servicios. En el caso, por ejemplo, de crear un Ministerio de Bienestar Social, lo que se persigue es que los recursos se liberen para que queden disponibles para los beneficiarios, no eliminar los servicios. Me parece que esa es la manera de equilibrar una cosa con la otra. Muy bien. Bueno, creo que nos está ganando el tiempo. Tenemos otras preguntas, algunas digamos que de cierta manera ya están cubiertas en algunas que ya hemos leído. Quizás como última pregunta de esta actividad es esta. La SUGEVAL ha manifestado en el pasado que el desarrollo del mercado de valores no es su responsabilidad, pues su función es únicamente regular. Entonces, en algunas ocasiones se crean como conflictos o obstáculos en donde el desarrollo del mercado se ve topado con una actitud quizás rígida del regulador de solo enfocarse en la regulación y no en el desarrollo. Y a veces se requiere un poco más de audacia o de flexibilidad para pensar en el desarrollo del mercado, ¿verdad? Y no únicamente en su regulación. ¿Cómo ven ustedes esta posición? ¿Debe el regulador de alguna manera armonizar temas de desarrollo del mercado y no únicamente sesgarse por la regulación per se? Yo diría que tiene que ponderarla. ¿Por qué? Porque un regulador que no pondere el desarrollo del mercado puede emitir regulación que lo detenga más bien, ¿ah? Entonces, si bien no puede tal vez meterse en los incentivos para desarrollarlo, sí tiene que tener claro cuáles son los obstáculos que pondría la regulación, ¿ah? Es un elemento de ponderación y para eso hay que conocer cómo funciona el mercado, quiénes son sus participantes, qué costos se originan en ese mercado y cómo la regulación vendría a aumentar ese costo y a organizarlo mejor. Yo diría que sí es necesario que lo pondere, Víctor. El tema es, ¿tiene el conocimiento realmente? Porque a veces, hay que reconocerlo, a veces llegan reguladores que
que no conocen mucho del tema tampoco, ¿verdad? Bueno, ponderémoslo. Esa es la idea. Muy bien. ¿Algo para agregar, Eli? No, bueno, como mencioné en alguna intervención anterior, desde nuestra perspectiva, debería de estar en el interés de las autoridades, tanto las monetarias como las hacendarias, el desarrollo de los mercados de valores. Y en ese sentido, teniendo el cuidado de que la superintendencia, o en el caso de que las logremos fusionar, la intendencia de valores, no vaya a caer en un descuido del mercado por estar fomentando el crecimiento, definitivamente es una obligación de las autoridades fomentar la profundización y el crecimiento de los mercados. Muy bien, muchas gracias. Ya para acto de cierre de este evento, de acuerdo con la estructura del programa, le vamos a dar a don Eli 5 minutos para que haga su cierre y mensaje final a los participantes. Muchas gracias, Víctor, y de nuevo agradecerles a todos por su presencia, por su paciencia, por sus preguntas, la verdad que bastante interesantes. Costa Rica necesita un cambio importante. No quiero usar la palabra radical porque eso asusta a la gente, pero los próximos 4 años son cruciales para este país. Hace 4 años estuvimos al borde del despeñadero y, nos guste o no, la reforma fiscal fue lo que nos permitió dar un pasito atrás. Pero seguimos con una economía que no crece y yo sé que aquí todos entienden lo que estoy diciendo. Acaban de revisar las cifras de crecimiento para arriba y wow, 5 y pico %, qué maravilla. La economía doméstica, ¿cómo se llama? El régimen definitivo, todavía va a terminar este año por debajo de los niveles del 2019. Lo que está creciendo aquí son las zonas francas y un repunte incipiente del turismo. Eso no es reactivación económica. Pero digo que los próximos 4 años son cruciales porque ya tenemos en Costa Rica el fermento para la descomposición social. Cuando usted tiene 1.300.000 personas viviendo en condición de pobreza, cuando usted tiene cerca de 400.000 personas desempleadas, cuando usted tiene que el desempleo era del 12.4% un día antes de la pandemia, o un trimestre antes de la pandemia, las cosas no iban bien en este país. El costarricense es muy paciente y para nuestra ventaja ha entendido que es mejor un hueco de hambre en el estómago que un hueco de plomo en el estómago. Pero hay un límite a cuánta hambre puede aguantar la gente y hoy hay gente que está pasando hambre en este país. Las elecciones del 6 de febrero nos presentan una encrucijada importante. Hay gente que cree que lo único que hay que lograr el 6 de febrero es sacar al PAC. Yo creo que el 6 de febrero hay que lograr que este país dé un giro en la dirección de volver a crear oportunidades para todos los costarricenses. Aquí hay partidos políticos tradicionales que tienen la opción de sacar al PAC del poder, pero que van a seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo. Partidos políticos que claramente nos dicen no es hora de cerrar instituciones, hay que subir impuestos, hay que crear impuestos verdes, es seguir exactamente en la misma ruta, cambiando el color del vestido. Y otros partidos que a todo lo que se les plantea dicen, bueno, vamos a analizarlo, vamos a crear un diálogo con el sector interesado. 4 años más en este juego. Yo no tengo bola de cristal, yo no sé en qué momento ese fermento se convierte en descomposición y en la pérdida de la paz social que tanto apreciamos. Puede ser que sean 3 años, puede ser que sean 7, pero nos corremos el riesgo de que en 4 años estemos enfrentando una segunda ronda donde las opciones sean un populista de izquierda y un populista de derecha, que son 2 recetas diferentes para destruir la democracia. Y creo que eso es muy factible dentro de 4 años.
por eso invito a la gente, por supuesto, a que investigue al Partido Liberal Progresista, lea nuestras propuestas, vea los equipos que hemos armado, aquí mencioné una parte de ellos, porque realmente proponemos cambiar las cosas para recuperar la prosperidad en Costa Rica, para darle oportunidades a todos los costarricenses, para que por medio de la creación de empleo resolvamos problemas como el de la pobreza, pero también por medio del crecimiento económico y de la racionalización del aparato estatal podamos por fin poner orden en las finanzas públicas de una manera sostenible. Así que les agradezco muchísimo su atención y bueno, esperamos como mínimo que nos den la consideración que no por ser partido nuevo no por ser partido nuevo no estamos preparados. Los equipos que logramos armar son para gobernar, no son para hacer un show en una elección. De manera que muchísimas gracias nuevamente a todos. A ustedes por la participación. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a don Eli Feinstein por haber participado en la cuarta sesión del Foro del Sector Bursátil con candidatos a la presidencia 2022-2026. También a don Juan Muñoz por sus comentarios y a don Víctor Chacón por la moderación. Nos queda un encuentro más que programamos para el próximo lunes 15 de noviembre con la candidata Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana. Aprovecho para recordarles que tenemos disponibles las grabaciones de los encuentros anteriores en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y que tengan un buen día.